Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigres, un consejero de internautas en asuntos de salud, ambiente y organización social, en el que va a analizar en este momento junto con ustedes lo que está pasando con la educación en Ecuador. Durante el periodo de Rafael Correa, pues vivimos una revolución educativa donde había una gran infraestructura que se creó de colegios del milenio, escuelas del milenio, se creó universidades emblemáticas, se mandó a estudiar en el extranjero a 20.000 becarios. Bueno, era una verdadera revolución porque también los profesores eran capacitados, se tomaba exámenes uniformes a todos los estudiantes del Ecuador, se tomaba exámenes para poder ingresar a las universidades. Las personas podían escoger, no es verdad lo que dice Guillermo Lazo, no podían escoger las carreras, podían escoger las carreras y debían escoger las carreras, no solamente que podían, sino que debían escoger carreras, lo que más les gustaba. Lo que era difícil es que pudieran acceder a las universidades siempre con malas calificaciones, y el problema era que las calificaciones no respondían a la verdadera capacidad del individuo. Es decir, un deportista no podía ser estudiante de educación física porque no era bueno en matemáticas, y no podía entrar porque no era bueno en matemáticas en la universidad. El músico tampoco podía entrar a la universidad, ni el artista, porque no sabía nada de historia y geografía. Y el que tenía un espíritu matemático y que no entendía nada de las ciencias sociales, tampoco podía entrar a ingeniería, porque tenía que saber de todo, tenía que ser una enciclopedia ambulante para poder pasar el examen de ingreso. Y eso es lo que obstaculizó y utilizó Guillermo Lazo para popularizar el concepto de libre acceso a las universidades, y esa fue la falla garrafal del sistema de admisión en las universidades. Realmente los que logramos entrar a las universidades sin examen de ingreso en los años de 1974, gracias a la gran revolución que se hizo en 1968 por las protestas de mayo en Francia, y que fueron aceptadas por el presidente Velasco Ibarra, que permitió el libre ingreso de las universidades, y no solamente el libre ingreso a las universidades, sino también el cogobierno paritario. Quería decir que las universidades debían estar cogobernadas por los trabajadores de la universidad, los profesores de la universidad y los estudiantes de la universidad. Esta fue otra de las grandes conquistas. Y estas cosas para Rafael Correa no estuvieron muy en su cabeza, y fue el factor, el talón de Aquiles por donde Guillermo Lazo logró clavarle la flecha y vencer en las elecciones. Por supuesto, esto era una contradicción, porque el candidato que presentaba, Rafael Correa, primero había estudiado en una academia, la Academia Cotopaxi, que es una academia de ricos, muy ricos, pero no de ricos, de muy ricos, de diplomáticos, que solamente se estudia en inglés. Y esto pues, y que había sido un individuo que había pasado viajando por el mundo a través de becas, y eso era algo que para la gente, al común y corriente de los seres humanos de aquí, no podía ser. No podía ser que un candidato privilegiado desde muy joven pretendiera ser presidente. Sin embargo, escogimos a un privilegiado que tiene la mayor riqueza del Ecuador como presidente. Es un banquero, un individuo que, si bien no estudió una universidad, porque podríamos decir, él es de la Universidad de la Vida, no de la universidad académica, pero es de la Universidad de la Vida, y ha sido un buen estudiante en la Universidad de la Vida, porque ha llegado a ser millonario, ha sido director de un banco, ha sido ministro, ha sido candidato a la presidencia y ha ganado las elecciones. ¿Cómo ganó las elecciones? Bueno, ahí tenemos que ver siempre las mañas de Estados Unidos y las mañas de Lenín Moreno, que fueron los que le dieron el gobierno que ahora él ostenta. Y por esta razón no se atreve de ninguna forma a juzgarle a Lenín Moreno por los INA Papers ni por todas las barbaridades que hizo en su gobierno y en su administración. Sin embargo, la educación ahora es gratuita y es de libre ingreso en todas las universidades del Ecuador, de acuerdo al gobierno de Guillermo Lazo,
Sin embargo, este problema no es para las universidades privadas, no es para las universidades privadas, es para las universidades públicas. Y el problema está en que tanto la salud pública como la educación pública son consideradas ahora nuevamente para la gente mediocre y de calidad mediocre. Es una educación a propósito para la gente mediocre y para la calidad y de calidad mediocre, en tanto que la educación privada y la salud privada es para la gente que tiene caché, que quiere un profesional que realmente lo dé todo por el todo en una clínica privada a cambio de una cuantiosa suma de dinero. Lo mismo pasa en la educación privada. Usted paga bien por una universidad y entonces usted va a obtener no solamente conocimientos. En las universidades privadas lo que más se vende son las relaciones sociales. Usted va a estar vinculado a la clase dominante, dueña del país. Entonces, si usted estudia en una universidad estatal 6 años, seguramente va a necesitar 6 años más para encontrar empleo. Pero si usted estudia en una universidad privada, usted puede encontrar empleo a los 6 meses de salir de esa universidad cara, porque esa universidad cara le ha permitido a usted irse inclusive a hacer pasantías en otros países, estudiar en inglés, dominar cosas que no están tan al alcance de las universidades públicas. Y finalmente puede usted terminar bien casado, bien relacionado, con buenas amistades, y ese es el segundo rasgo de la universidad y de la educación privada. La universidad privada desde siempre ha servido para vincular a los poderosos. Los poderosos no mandan a sus hijos a estudiar en colegios públicos porque la hijita pues puede terminar casándose con un hijo de verdulera y eso sería terrible para el papá. Entonces el rico manda a estudiar a sus hijos en un colegio de ricos para que se case con un otro rico y para que tenga amigos ricos y para que se vincule al mundo, a la élite, a las circunstancias, a la política, a la órbita de los ricos. Esa es la verdadera inversión de la universidad privada. Por supuesto, abrir las universidades públicas a todo el mundo y no aumentar el presupuesto, ni tampoco cuestionar los currículums, porque ahí existe lo que se llama la libertad de enseñanza. Cada profesor puede enseñar lo que le da la gana, por cuenta propia, no tiene que regirse a la universidad. Le admite a ese profesor porque tiene muchos conocimientos, que le señala cuál es el programa de estudio más o menos, pero el profesor tiene derecho en América Latina, a diferencia de lo que tenían en los países socialistas, posiblemente en los países desarrollados o las universidades privadas, tiene libertad de cátedra, se llama. Puede enseñar lo que quiere, lo que le dé la gana. Así, resulta que la universidad de los pobres es para que los pobres se unan entre pobres y rumien la pobreza y salgan a mendigar por un trabajo después de que terminaron la universidad. Más aún ahora que ya está sobresaturada la universidad, que hay un exceso de estudiantes, que faltan las aulas, que falta el presupuesto, que faltan las bancas, que falta todo, porque, por supuesto, se dio libre ingreso, pero no se aumentó el presupuesto estudiantil. En cambio, esto hace que las universidades privadas, que ahora son más selectivas, porque mucha gente rica o de clase media pues se empobreció y ahora tiene que ir a la universidad pública, y queda un grupo élite más selecto, ¿cómo se dice?, más filtrado en esos colegios que solamente tienen 15 estudiantes y clases todo el día en inglés. 15 estudiantes por aula. Entonces, esa es la gran diferencia y la propuesta que tiene Guillermo Lasso. La propuesta de Guillermo Lasso es: les voy a dar educación basura, para que ustedes sigan siendo basura y para que se llenen de basura en el cerebro. En cambio, los conocimientos, las relaciones y todo lo demás va a seguir siendo una cosa exclusiva
de los más ricos de América Latina y de Ecuador, y por tanto no vamos a ir a tocar para nada la educación de élite. Muchas gracias.